La ciudad de Éfeso, en el Asia Central, en lo que ahora es Turquía, fue una de las ciudades que el apóstol Pablo visitó en su tercer viaje misionero, en lo que se conoce como su tercer viaje misionero. Ahí estuvo, según el libro de Hechos, capítulo 19, estuvo por 3 años. Me parece interesante, él no duraba mucho en los lugares, pero en esta ciudad, él duró 3 años predicando y reflexionando y conversando con los creyentes. ¿Cómo era y cómo se vivía en la ciudad de Éfeso en aquel tiempo? La ciudad de Éfeso ya había sido conquistada por los romanos, era una ciudad grecorromana, y en esa ciudad se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál maravilla creen que se encontraba en la ciudad de Éfeso? El templo a Diana o Artemisa. Era una edificación gigante. La gente llegaba de todos lados del Asia para adorar a la diosa Diana, diosa de la fertilidad. Se podrían imaginar los griegos adorando a la diosa de la fertilidad. Los griegos siempre han sido muy dados a la inmoralidad. Así que la ciudad de Éfeso era una de las ciudades consideradas de las más inmorales. Y ahí llegó este judío, entró a esa ciudad con un mensaje poderoso que lo había transformado su vida. Y ahí estuvo por 3 años entre ellos. De ahí va a Jerusalén, después de esto va a Jerusalén, ahí lo capturan y lo mandan preso a Roma. Y estando preso en Roma, manda una carta a los efesios. Esta carta va dirigida a este pueblo en esta condición y a los cristianos que vivían en esta condición. Se pueden imaginar ser cristiano en una cultura precristiana, inmoral totalmente. Algo raros debieron haber sido los cristianos. Dice que para el culto de la diosa Diana, ella tenía prostitutas. O sea, era algo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como buscar a Dios. Ellos buscaban a Dios de una manera diferente, totalmente. Y Pablo viene y presenta a Cristo en este lugar, y me quiero centrar básicamente en el capítulo 2. Tal vez también para hacer un poco de mención, los griegos creían que el cuerpo, la carne era mala y que el espíritu era el bueno. Creían en esa dualidad del ser. Entonces ellos hacían que con el cuerpo lo que quisieran, porque para eso era el cuerpo. El espíritu no, el espíritu era para buscar a Dios, y Diana era la hija de Zeus, hermana de Apolos. Así que si están relacionados o les gusta la mitología griega, pues aquí era donde se vivía todo eso. Y Pablo llega pues con el mensaje de Jesús. Me parece impresionante y me lo imagino entrando a aquella ciudad de él sin mucho ruido, sin mucha bulla, yendo tal vez a una sinagoga de los judíos, que era donde él buscaba dialogar y conversar, y ahí comienza su ministerio en esa ciudad. Como les mencioné, luego se va y posteriormente envía esta carta. Capítulo 2 de Efesios, vamos a leer del 1 al 10. Lo voy a leer en 2 traducciones o 2 versiones. Una es la Reina Valera del 60 y otra es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice textualmente en el capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a leerlo ahora textualmente de la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me imagino a aquellos cristianos del primer siglo recibiendo esta carta por parte de Pablo, con aquella estatua y aquel templo impresionante de Diana de los Efesios o Artemisa. Estaban en el punto exacto donde el príncipe de este mundo ejercía su poder, una influencia espiritual fuerte, cargado. El centro de adoración y no precisamente a Dios. Y ahí vivían los efesios, en este mundo espiritual sumamente fuerte. Y de alguna manera, pues no solo allá, sino también todo el mundo está gobernado por un príncipe, tiene un permiso temporal. ¿Cómo estaban las personas sin Cristo? Muertas.
muertas en sus transgresiones, en sus delitos y pecados. Este término espiritual y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir a varios funerales y entierros de amigos. Y evidentemente la muerte es el evento que culmina la situación del pecado. Y la Biblia dice, está dicho que todos los hombres pues tienen que morir y después de esto el juicio. Y enfrentarse a la muerte es de las situaciones más difíciles o la más difícil de la vida. Así que espiritualmente, las personas sin Cristo, ¿cómo están? Muertas. Un muerto no se puede revivir a él mismo, ¿o sí? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La condición del hombre, atado completamente, triste, muerto. El 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Veo aquí dos temas. Uno es el espiritual, el del ambiente, y otra es mi propia naturaleza pecaminosa. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y la guinda en el pastel, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y ese término de la ira de Dios, imagínense, ¿han visto a alguien enojado alguna vez? Que da miedo. Tal vez alguna imagen de pequeños cuando eran niños, o tal vez alguna situación donde se han enfrentado con alguien iracundo, completamente enojado y molesto. Pues eso no se compara a la ira de Dios. Y esa es la condición del hombre sin Jesús. Es objeto de la ira de Dios. Menos mal está el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Ese es un mensaje transformador. Un mensaje completamente diferente. Reflexionemos. ¿De qué nos ha librado el Señor a nosotros? Pues si es que nos ha librado de algo. Y si no, reflexionemos también. Regresando un poco al tema de la ira de Dios, Jesús en su vida, en la cruz, llevó la ira de Dios. Toda la ira de Dios por nuestros pecados se derramó en el Hijo, en Cristo.
quedó desarmado, deshecho, molido, abatido. Isaías 53 lo dice. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Ese fue el castigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Un cambio total de posición. ¿Dónde estamos sentados los que hemos creído en Cristo Jesús? Pues físicamente acá, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿dónde estamos sentados? Ya estamos en el cielo. Nuestra posición ante Dios es diferente por la obra y el sacrificio de Cristo. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esta no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Lo más caro en la vida nos resultó gratis. Lo más caro en la vida nos resultó gratis a nosotros. Caro para Dios. Tuvo que dar a su Hijo para satisfacer su ira, por amor a nosotros, para darnos vida y decirnos, aquí está, no podés hacer nada, no podemos hacer nada, no puede usted hacer nada, pero yo gratuitamente, dice Dios, le ofrezco el perdón de sus pecados y llevarlo al cielo conmigo. No por obras, para que nadie se jacte. Si hay alguno aquí que cree que va a ir al cielo por venir a la iglesia, por ser bueno, por ayudar a los pobres, por ser un hombre moral y correcto, aquí no estamos por buenos, sino por necesitados, con urgencia de la gracia de Dios. Moralmente, afuera de los templos hay gente, y mucha gente muy buena, que cree que no necesita de la gracia de Dios. Pero evidentemente, la palabra de Dios indica que todos estábamos muertos y que en Cristo, gratuitamente, Dios nos da vida. Nadie se va a poder jactar en el cielo de decir, yo sí fui bueno. Yo digo, muchacha, ¿aquel por qué está acá? ¿Por qué está tal persona? Si ese me caía mal. En el cielo todos le caíamos mal a Dios. Pero por la gracia de Cristo todos le caemos bien a Dios. Para los que creemos en Cristo Jesús. El versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En el versículo 10, el término somos hechura, la palabra de los manuscritos antiguos es poemi, que para nosotros es poema. Nosotros somos un poema de Dios, somos una obra de arte de Dios. ¿Qué se siente ser un poema de Dios?
Don César Eguizábal. La inspiración de Dios. ¿Han visto la obra de algún gran artista? O a Josué David, que algunos lo conocen como Suazo, pero se llama Josué David, tocar la guitarra. Cuando uno ve a Josué David tocar la guitarra, uno dice, ala, es artista, ¿verdad? Evidentemente yo no voy a poder tocar así, pero él es un artista. Pues la mejor composición de Josué David, imagínense ahora, la mejor composición de Dios son ustedes, es usted, la mejor composición de Dios. Estaba muerto, yo estaba muerto, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día en ese camino triste se nos apareció Jesús como se le apareció a Pablo y a todos los que han creído. Y Él nos da vida y nos convierte en su obra de arte. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es Dios! ¿Verdad? En medio de nuestra suciedad, en medio de nuestra desgracia, Él muestra la gracia, muestra su amor y nos transforma, nos cambia. Nos da un panorama, una visión y un objetivo totalmente diferente a la persona natural que no conoce a Jesús. Nos da un propósito y un significado diferente, un nuevo hombre, una nueva humanidad con la que Él va a transformar al mundo. La visión de Dios desde antes de la fundación de este mundo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La mayoría de los que estamos aquí, un día tomamos una decisión de seguir a Jesús, de creer en Él y de nuestra necesidad de Él para perdón de pecados y para salvación y para una vida nueva. No sé si todos han tomado esa decisión, yo esperaría que sí. Pero para los que ya tomamos esa decisión un día, lo que Dios nos propone es una vida nueva y una vida diferente, creados para buenas obras. No para ganar el cielo, sino porque tenemos un propósito y un destino diferente. Estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús. Espiritualmente, para Él estamos allá en el cielo. Y mientras esperamos el día de la reunión final, el deseo de Dios es que vivamos en buenas obras, que vivamos una vida diferente. De forma práctica, el capítulo 5 de Efesios, y quisiera, si pueden, en la semana, de hecho, los jóvenes han estado haciendo devocionales de Efesios, así que sería bueno para los jóvenes repasar esos devocionales y para los adultos leer la carta de Efesios. En el capítulo 5 voy a leer algunos versículos. Capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, puesto que nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, puesto que nos dio un propósito y un sentido. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cómo anda viviendo la gente? Solo en el tráfico podemos ver cómo anda viviendo la gente, ¿o no? ¿Sí? El más vivo es el pilas, el que se logra colar adelante,
eh, el que logra apropiarse de otras cosas, el que logra adelantarse, no importa con trampa, no importa de qué manera. Ese es el bueno. El camino de Jesús no es ese. Es un camino difícil cuando nos desenfocamos de Dios. Cuando vivimos bajo nuestros impulsos, como dice el versículo 3 del capítulo 2. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y sí, muchos de nosotros, todos nosotros todavía tenemos esos impulsos. ¿Habrá alguno que no? No, ¿verdad? Todos tenemos esos impulsos. Por eso dice Pablo, imiten a Dios como hijos muy amados. Con este nuevo conocimiento del amor de Dios que tienen, transfórmense, cambien su mente y su corazón por medio del amor de Cristo. Llénense de ese amor. El que tiene amor puede dar amor. El que no va a dar lo que tiene en su corazón. Si yo tengo odio, resentimiento, amargura, rencor, eso voy a dar. Y todos tenemos de alguna manera esos problemas en nuestro corazón. Y por eso Cristo viene a nosotros, mostrándonos su amor, para que por medio de ese amor seamos transformados. Da recomendaciones muy prácticas en la carta de los Efesios y lo hace porque vivían en un mundo corrompido, como el de ahora, o corrupto. El tema de la inmoralidad sexual me parece muy profundo y muy interesante. No está hablando que no hablemos de sexualidad. Eso es diferente. Está hablando de la inmoralidad sexual, donde los jóvenes van a aprender de sexualidad, pues debería de ser con los padres, de una manera apropiada, de una manera correcta. Ellos están viendo cómo la mamá trata al papá y cómo el papá trata a la mamá. Sexo. Y ellos también van a recibir en esa cuna, en ese crecimiento, su concepción y percepción de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Ahora, en la calle van a recibir lo incorrecto. Así me pasó a mí. Gracias a Dios, mis papás son muy correctos. Yo salí un poco rebeldín, pero ellos muy correctos. Para los que los conocen saben que son hombres de oración, entregados a Dios, con un temor muy grande. Yo creo que lo he mencionado, pero la oración de mi mamá, por mi hermano y por mí, cuando cumplimos como 12 años, mi hermano me lleva 1 año, era, Señor, y oraba así con nosotros, vengan, pues vengan, vamos a orar. Señor, si estos 2 muchachos se van a perder, mejor llévatelos. ¿Cómo así? No, hombre, qué amor de madre. Pero ese es un amor no por lo que ella quería decirnos, sino porque sabe lo que este mundo ofrece. Así que cuando entré a ingeniería en la Universidad de San Carlos, iba Julio Pérez con un montón de sueños y se encontró con un mundo. Yo dije, aquí me voy a perder. Están todas las condiciones para que yo alcance mis objetivos, mis impulsos, mis deseos, mi propia voluntad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, me alcanzó y me dio un nuevo propósito y me dio un nuevo sentido. No soy perfecto, para nada, para nada. Hablo de la gracia de Dios. Hablo de que podemos vivir diferentes en medio de una cultura que arrastra.
Yo trabajo en el departamento de mantenimiento ahí en la empresa donde estoy. No voy a mencionar el nombre para no hacer publicidad. Pero es una empresa bien grande. Y allá vemos como 30 en el área administrativa. 30, algunos ingenieros, otros técnicos en el área administrativa de mantenimiento. ¿Qué creen? ¿De qué creen que hablamos los de mantenimiento? No hablamos poemas. Y no se describen a las compañeras de una manera apropiada. Es la forma normal. Yo estudié ingeniería, Héctor, agronomía. Usted sabrá dónde está ubicado y cuál serán la forma en que viven los demás. Y me he propuesto algo. Si pueden orar por mí, quiero dejar evidencia suficiente para que otros digan que soy hijo de Dios. En las redes sociales, en mi trabajo, en mi forma de conducirme, en cualquier relación. Me está costando mucho, pero ese es mi objetivo. Que haya evidencia suficiente en su vida de que usted es hijo de Dios en el lugar donde está. Y que así como llegó ese judío de unos 50 años a aquella ciudad donde estaba aquella diosa de Éfeso con un mensaje poderoso, nosotros también podamos llegar hoy, no hoy es domingo, podamos llegar a donde vivimos, en donde trabajamos, con nuestras familias, mostrando el mensaje transformador de la gracia de Dios. No somos personas aburridas tampoco. El hecho de no decir chistes groseros o no hablar y dirigirnos de manera inmoral no quiere decir que seamos aburridos. Yo no bailo. Ni me atrae, ni me gusta, ni puedo, ni quiero. Y me molestan. No tomo, ni me molestan. Todos divirtiéndose en las fiestas y yo sentado, platicando. ¿Y a qué fiestas voy? Pues al convivio de la empresa y cosas como esas, porque hay que ir. Entendí que mi destino es otro, que mi propósito es otro. Y que en Jesús mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi ser está lleno. El versículo 14 del capítulo 5 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Esta palabra insensatos es bien pesada, fíjense. ¿Saben qué significa insensatos? Ajá, insensatez. ¿Alguien habló allá atrás? ¿Alguien dijo? Insensatez. Para describirlo de una manera así más, sin sesos. Esa está, para que le haya dicho Pablo, algo fuerte, ¿verdad? O sea, no sean insensatos. ¿Qué quiere decir? Así en el fondo, interprétenlo. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Usted en su vida, donde está, donde Dios lo ha puesto, está buscando la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Este Pablo que inspirado por Dios, ¿verdad? Está describiendo una humanidad totalmente diferente a la que el mundo ofrecía en Éfeso. En Éfeso todos estaban entregados a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, con sus prostitutas, viviendo una inmoralidad. En nuestro caso, ¿qué nos está ofreciendo el mundo? ¿Y qué nos ofrece Dios? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ya no oran en el nombre del Señor Jesús, y otros oran en el nombre del Señor Jesús ya sin hacer una conciencia real de que es en el nombre de Jesús que agradecemos, que vivimos y que actuamos. Algunas conclusiones hago acá. El hombre sin Cristo está muerto. Si usted no tiene a Cristo, ¿cómo está? El hombre sin Cristo es hijo de la ira u objeto de la ira de Dios. Dios es justo y amoroso. Dios le otorga gratuitamente al hombre la salvación a través de la persona y la obra de Cristo. Conoce quién es Jesús, sabe quién es Él, sabe qué hizo. Dios resucita al hombre y lo hace sentar en los lugares celestiales con Jesús. Dios le cambia la posición al hombre por medio de Jesús. Dios recrea a un nuevo hombre con el propósito que viva una nueva vida, diferente, plena, de buenas obras. ¿Tiene usted una vida plena? ¿O cuando vino a Jesús se le arruinó la vida? Si cuando vino a Jesús se le arruinó la vida, entonces no vino a Jesús. Si usted está viviendo una vida plena hoy, que sea porque conoce a Jesús, porque tiene una relación de amor con Él, porque cree en su obra y en su sacrificio. Debemos ser agradecidos con Dios, buscando la pureza de mente y en nuestras acciones. Y por último, Dios nos puede restaurar de la condición en la que estamos viviendo. Al estudiar este pasaje, yo me tengo que confrontar a mí mismo. Y yo estoy seguro que la palabra de Dios, al ser estudiada, también confronta a cada uno en situaciones. Pero Dios nos quiere dar vida. Dios nos quiere dar vida en medio de una cultura de muerte. Quiere que vivamos una vida pura y una vida santa, no una vida aburrida. Quiere que experimentemos su amor, su gracia, su misericordia. Usted la está experimentando. O ya no se acuerda ni por qué cree en Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no es lo que yo pienso. Lo que yo pienso no importa y no es relevante en comparación a lo que tú piensas y a lo que nos quieres decir. Quieres un pueblo santo, un pueblo puro, a través del conocimiento de tu Hijo. Gracias, Jesús. Hoy te cantábamos
y te agradecíamos por dar tu vida por nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad y en este mes que viene celebramos que tu palabra es indestructible. Este año también celebramos los 500 años de la Reforma, donde se redescubrió que por gracia somos salvos. Gracias porque en nuestra desgracia llegas tú, porque en nuestros problemas llegas tú y te presentas como una solución, la solución real y verdadera. Ayúdanos en este caminar mientras estamos acá. Sabemos que somos débiles, nos aferramos a ti para vivir una vida digna, conforme a tu llamado. Gracias por todo lo que nos das, por tu Hijo amado Jesucristo, oramos y te lo agradecemos. Amén.